Bueno, ese es el tema. Entonces, los fiscales en nuestro país no hacen la pega. Tienen incentivos perversos. ¿Para qué? Para archivar las causas. No investigan. Son flojos. Yo estoy tremendamente molesto porque han pasado cosas. Unas tomas en el campo, son tomas agresivas, donde ha habido gentería, ¿cierto? Amenazas de muerte. Destrucción de la propiedad privada. Un campo que es privado. Claro. El campo es tuyo, privado. Destrucción al interior del campo. Pero ¿cómo se Y los fiscales, explícame eso. y los fiscales no entiendo. básicamente necesitan que lleven el muerto, se lo pongan en los pies para que empiece a investigar. Ya. El resto para ellos es peanut. Entonces, el Estado de Derecho efectivamente y el derecho a la propiedad, efectivamente, en nuestro país, en distintas zonas, no está funcionando. No hablemos de la Araucanía, po. No, eso me acordé de allá. No hablemos de la Araucanía, porque ya eso claramente y a nivel internacional genera incertidumbre con respecto Al resto. a poner la ficha en nuestro país. Claro. Porque si no se respeta la propiedad privada y el Estado de la propiedad privada y el Estado de Derecho, es muy difícil que un inversionista venga a poner su dinero. Pero uno circunscribe el problema solamente a la Araucanía, y no es así, es en todo Chile. Las tomas de terrenos es una cuestión tremendamente generalizada y las personas muchas veces no conocen esa realidad. Entonces, que conculquen tus derechos de tu propiedad es una cuestión tremendamente grave, a mi juicio. Pues a mí me ha pasado, pues se tomaron una propiedad nuestra. ¿Te está pasando? Y me costó, hay que decirlo, 11 años en poder realmente que me restituyan eso. Claro. Ahora tenemos otro problema, ¿cierto? Porque ahí, al hacer la restitución, el Instituto Centro Geográfico Militar demostró que nosotros somos dueños, además que no estaba incluido, son como 400 hectáreas, no deja de ser. Y eso fue refrendado, también solicitado por un juez de San Fernando a que se hiciera una pericia. Y el perito, ¿cierto? Que es justamente el que hizo todo el análisis de nuevo, determinó que efectivamente las 400 hectáreas pertenece a Talbuencillo. Y es un levantamiento topográfico. Claro, entonces se hicieron todos los estudios. En el CIREM están los roles, es fácil determinar. Claro, no hoy en día lo difícil. hicieron, te fijas tú, con todo lo que son, en este minuto con la medición con los drones, satelital, con todo completísimo. Y dice, efectivamente, esto es parte del Fondo Talbuencillo, del cual, ¿no es cierto?, yo todavía sigo dueño de esa parte. Y resulta, me está informando ahora el abogado, que un juez de San Fernando no toma en cuenta todo eso. ¿Cuándo te avisaron eso? Y desgraciadamente no les... ¿Cuándo te avisaron eso? Ahora último, será cosa de una semana, 10 días. ¿Y eso te tiene bajoneado? No, recién ahora, entonces dice, pero ¿cómo? Están todas las pruebas, ¿no?, donde demuestra claramente de que se fue tomado y que en este minuto se constituye que lo devuelva. Y sin embargo, yo sospechamos de nuevo, que ahora tenemos el tema de San Fernando, tenemos el tema de Rancagua. Espero que no sea tan así como Rancagua, ¿te fijas? Pero me sorprendió enormemente, el abogado muy sorprendido también, dice, no entiendo nada, de cómo con todas las pruebas, un juez llega, no la toma en cuenta y dice, no, aquí no hay lugar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa en este minuto? De nuevo el tema de las influencias. Y nosotros sabemos que en provincia existen influencias. Y en el caso particular, ¿cierto?, justamente yo tuve mucho problema también cuando pasamos a Rancagua, por las mismas cosas que nos encontramos, ahora nos damos cuenta, que nos encontramos con los mismos jueces, digamos, claro, que también en ese minuto nos boicotearon. Entonces uno dice, igual que tú me estás diciendo una cosa que a mí realmente... Tremendamente frustrado. Me provoca frustración, pero además lo tuyo también me provoca frustración, porque tú dijiste una cosa mucho peor. Los tuyos se tomaron, nosotros tomaron y lo sacamos, era uno solo. Claro. Pero tú me estás diciendo además que se parceló poco menos artificialmente y hay un señor que está vendiendo terrenos que son tuyos. O sea, además y está engañando a mucha gente. Entonces, se está solucionando, pero... Sí, pero aquí, ¿qué pasa en nuestro país de que una persona se toma un terreno, lo vende y muy bien, gracias? No, la justicia no opera. Además que... Bueno, eso es lo que estoy diciendo, y estoy preocupado por San Fernando, justamente. El tema civil es muy largo. Son demandas de desalojo, se puede demorar mucho. De años. Claro. El caso personal, te digo, de años. Y las querellas, que son los delitos penales, las sanciones son muy bajas.
Entonces, como un incentivo también de estos gallos, si les resulta, les resulta. Si no les resulta, el costo que tienen que pagar en lo legal es muy bajo. Muy bajo, sí, sí. Sí, Por las lo toman. tanto, te enfrascan en una pelea que puede durar, como tú muy bien dijiste, muchos años. ¿Y quién responde por eso? Eso es. ¿Ah? ¿Y quién responde por eso? Pero bueno, dejemos eso de lado para también hablar un poquito de la contingencia, porque lo que haya que demorarse lo vamos a hacer. Y de hecho lo estamos haciendo. Pero es un camino bien tortuoso. Claro, ¿no? ahora tú mencionaste algo que a mí también me preocupa como chileno, digamos, te fijas que es la cosa, digamos, en la Araucanía. A mí me duele ver cómo siguen quemando una y otra vez camiones donde han arruinado, ¿cierto?, a alguna persona porque era todo su haber y su medio de trabajo. O las han quemado, o las han quemado. Entonces yo dije hace muchos años atrás, fíjate, en un programa, no me acuerdo si fue contigo o no, da lo mismo, aquí tenemos dos Chiles. Uno que rige el derecho y en otra parte que no rige realmente como se espera. Porque no puede ser que durante todos estos años se sigan quemando y no pasa nada. No sé yo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la autoridad que no logra hacer la prevención o bien el control? ¿Qué pasa en un momento determinado? Si inclusive hay amenazas que vienen de antemano y entonces sabe que en algún minuto van a haber una represalia y que además es una cosa importantísima, son un grupo pequeño a que está logrando eso que no que pretende en fondo una anarquía porque no van a lograr nada, o sea, quemando camiones, ¿qué logra? No van a lograr ninguna cosa. Entonces, Esto yo lo conversé en algún minuto con el director de la Academia de Guerra, ya. John Griffith, en ese minuto. Y en esos años, estamos hablando de más de 7 años, él me decía que la Araucanía está infiltrada por las Eso FARC. sí, eso sabemos. Por las FARC, me lo dijo en esa época. No, sí lo sabemos. Sí. Por las FARC. Militantes del Partido Comunista También recibieron instrucción en Colombia por parte de las FARC para combatir a ella. Entonces, tú me dices, ¿cuál es la solución? La solución es que el Estado y el presidente que corresponde, digamos, tenga la valentía de pagar los costos políticos que implica ordenar Pero aquí nosotros tenemos todavía todo lo que significa los complejos de la experiencia del gobierno militar, de la dictadura militar. Entonces nadie quiere pagar los costos y prefieren endosarle el problema de la Araucanía al siguiente gobierno. Y así se va perpetuando este asunto. Y nos encontramos con temas tan dramáticos como que han quemado gente viva, ¿cierto? Los Luxinger. Pues, qué horror. Quemado patrimonio de la gente, También. maquinaria agrícola, maquinaria forestal, camiones, que es el sustento de muchas familias. Pero además le sumamos, y ahí está el tema psicológico, una frustración y una desazón, y gente con las alas quebradas que dice, bueno, ¿quién me ayuda? Estamos tremendamente solos. Y hay personas que se han ido de ahí. Pues sí, a mí ¿Por qué? Porque un amigo que se tuvo que venir. no están dispuestos a que su familia muera por defender tierras. Prefieren partir de cero en otro lado. Sí. Si eso es normal, que es una situación que se ha ido normalizando, es como algo normal, digamos, pero es tremendamente anormal, que de alguna forma te degrada el país. Absolutamente. Y todo lo que significa, te genera una sensación también perversa, muy mala y negativa frente al incentivo que puedan tener los emprendedores, por ejemplo, para seguir haciendo cosas. Frente a este tipo de situación, mucha gente dice, mejor voy a esperar mejores señales, que mejoren las señales para empezar a hacer cosas. Entonces, es un círculo vicioso que daña mucho al... La imagen ¿qué digo? país, El sentimiento persona. de los ciudadanos lo daña mucho. No es bueno, son malas señales. No sé quién va a pagar los costos necesarios para solucionar el problema, pero generalmente la experiencia nos dice que la solución siempre es mucho más dramática cuando dejas pasar mucho tiempo. Cuando alguien quiere solucionar el problema, que ya partió hace mucho tiempo, la solución a ese problema es demasiado drástica y dramática. Y qué pena que tengamos que llegar a esos niveles, pero alguien en algún minuto lo va a tener que hacer. Bueno, en el caso de Colombia tuvieron que intervenir la Fuerza Armada, pues, que de alguna manera después logró una negociación. En Colombia, a mi juicio, se resolvió mal el problema, porque Santos incluyó a la FARC dentro de la sociedad civil, incluso lo incorporó al Congreso.
Y tenemos el caso, por ejemplo, de Jesús Santrich, Sí, que es un tipo tremendamente malvado, ¿ah? Que mató a mucha gente, raptó mucha gente y narcotraficante. De hecho, lo acaban de grabar haciendo un narcotráfico, creo que eran de 15 millones de dólares, era una cantidad enorme de toneladas de cocaína. No era la media tonelada de cocaína que importó Ángel Vargas Pargas desde Arica, Chile, y fue indultado por Eduardo Frei Ruiz Tagle. Sí. Estamos hablando de volúmenes distintos. Y cuando le preguntaron en el pasillo del Congreso, creo que fue, si él le pediría perdón a las víctimas de todas las matanzas que generó la FARC, de todos los secuestros y todas las atrocidades, él se puso a bailar y dijo, quizás, burlándose. Oh, es una burla Claro, asquerosa, entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones y eso fue gracias al expresidente Santos, que dijo la única forma de solucionar el tema es incorporándolo. Es como premiar, es premiar no sé si llamarlo delincuencia, crímenes atroces que cometieron las FARC. Dentro de las cosas casi bizarras que a mí me ha llamado la atención, como que aparece en este minuto toda una apología al Che Guevara, como una especie como de gran líder ¿cierto? Democrático, porque él ha luchado por la liberación, etcétera, etcétera. Y resulta pues, que yo empiezo a leer y estudiar un poco el cuento, y aparece una carta del Che Guevara A su padre, claro. ¿Tú la conoces también? Claro, que decía que le provocaba mucho placer el matar. Matar gente, dice, matar hombres. Matar gente. ¿Y cómo lo vamos a entonces colocar como un ídolo para la juventud? Claro, y no había un tribunal serio, ¿cierto?, que decretara la culpabilidad o la inocencia de las personas. Él era el tribunal. Él era el tribunal. Entonces, claro, hay todo un tema un poco romántico, místico con respecto a este personaje, pero fue un personaje realmente nefasto, el Che Guevara, que no hizo ningún aporte a la sociedad. No, ninguno. Entonces uno dice, ¿cómo hay gente que lo defiende? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que la ideología da para todo, digamos, y da también para imponer cosas que no son, que lamentablemente pues, tratan de justificar lo injustificable. Sí, pero esa es la sociedad que estamos viviendo, ese es el país que estamos viviendo, ese es el subcontinente que estamos viviendo. Y el problema es que hay países desarrollados que están haciendo muy bien las cosas y están haciendo lo que tienen que hacer para estar en línea con los desafíos del siglo XXI. ¿Ah? En algún minuto nosotros conversamos el tema de la inteligencia artificial, la sociedad de la robótica, qué es lo que viene, donde hay grandes inversiones, y lo conversamos en algún minuto, en este momento, en ciertos países del sudeste asiático, países muy desarrollados, en la vanguardia de la inteligencia artificial y la robótica, que le están incorporando derechos humanos, mira lo que te estoy diciendo, a los robots con inteligencia artificial, porque le están incorporando sentimientos. Sí, esa es la parte delicada que tiene eso. Lógico, es discutible todo el tema, pero fíjate en el nivel de discusión que están ellos. Y nosotros todavía estamos con la ideología en nuestro país, siendo, y lo digo sinceramente, con mucho convencimiento, que la solución que requieren las personas menos favorecidas de nuestra sociedad no son soluciones ideológicas, son soluciones técnicas. En eso estamos de acuerdo, sí, prácticas. Sí. Claro. Entonces, nosotros cuando vemos y analizamos la política de nuestro país, nos damos cuenta que los partidos políticos son el problema hoy día. Y aquí todavía lo voy a anexar con otro tema que me parece a mí también muy relevante. Donde se mete la política, produce degradación de los sistemas. Cuando nosotros hablamos del botín del Estado, nos referimos a las instituciones. Las instituciones, como el Sename, Gendarmería y el resto, manejan un presupuesto enorme. Un presupuesto enorme, estamos hablando que el presupuesto de la Nación son más o menos 60.000 millones de dólares. Y esas platas se van a las instituciones. Pero desafortunadamente esos dineros no llegan a las personas que necesitan de esos dineros y para las cuales fue creada estas instituciones. Hablemos, por ejemplo, del Sename. Una cantidad muy menor de esos dineros llega a los niños. Se va generalmente esa plata en operadores políticos. Entonces,
cuando nosotros hablamos de democracia, que a mí me encanta la democracia, ¿ya? Pero no este tipo de democracia, nosotros vemos que la democracia hoy día se transformó en un vehículo para que un grupo de personas no calificadas, pero muy bien organizadas, lleguen al poder, capturen el poder, lo coopten, ¿cierto? Porque meten a la gente suya en todo lo... y se perpetúan. Es el otro tema que hay aquí a propósito de Y no eso, son personas la calificadas, perpetuación. entonces ellos hablan de la izquierda, qué sé yo. En China, por ejemplo, China pasó o va a pasar mañana a ser la primera potencia Sí, económica del mundo. ¿a dónde va? Claro. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista metió al compañero, la causa, a los ministerios. No, porque el comunismo en China, en las posiciones relevantes de cada uno de los estamentos públicos, metieron a doctores en economía y los mejores de las mejores universidades del mundo. Ellos son los que toman las decisiones, no el compañero del partido político como ocurre en nuestro país. Entonces, ¿qué país queremos nosotros? Queremos un país meritocrático, no queremos un país donde el pituto funcione o gente que no está calificada ocupe o detente los cargos relevantes. Y eso es lo que me preocupa, fíjate, ¿ah? Que hay países que lo están haciendo bien, nosotros no lo estamos haciendo bien, no nos hemos incorporado nosotros como corresponde al siglo XXI, todavía estamos con economías extractivas, todavía estamos sacando cobre con una ley, yo soy ingeniero en mina, con una ley de cobre cada vez menor. ¿Te fijas? Y si Codelco todavía se sustenta, es solamente por un tema de cómo echas a tanta gente afuera. ¿Qué haces con una empresa? Y una empresa además pagadora de favores. Entonces, artificialmente todos los años tenemos que inyectarle miles de millones de dólares para poder artificialmente hacerla subsistir. Ese es el país que tenemos. ¿Cómo abordamos estos desafíos? Esa es la pregunta. Mira, lo que tú planteas hace muchos años atrás, mucho, por lo menos unos 40 años atrás, cuando era bastante más todavía idealista, yo dije algo muy parecido a lo que tú señalas, ¿cierto? Como que a mí me parecía importante que los que tuvieran cargo fueran personas muy bien formadas y muy bien preparadas para. Y me trataron muy mal de tecnócrata, como que yo quería, ¿cierto? Como los técnicos, los especialistas Claro, ahí, y claro. me censuraron inmediatamente. Claro. Pero yo quisiera justamente reivindicar esa idea. ¿Ya? Porque hoy día, cuando yo miro el Parlamento, salvo excepciones que las hay y muy buenas, son gente que no tiene idea, que opinan y en base a opiniones se toman decisiones. Algunos hacen asesorar y otros hacen asesorar por gente que saben un poquito más que ellos porque se meten en Google. Claro, claro. Entonces dice, aló, ¿en base a qué estamos aquí funcionando? Entonces veo de repente, digamos así, como ser un ministro qué sé yo, de Economía o un ministro de Hacienda que dan ciertas bases científicas y solamente en algunos grupos de partidos políticos se preparan como para poder conversar a ese nivel, pero otros no. Yo vi, y fíjate, yo una cosa que tengo atravesado ahí, esta cosa de que se aceptó como en principio la adopción homoparental, ¿cierto? Entonces, yo digo, y yo le escuché a muchas de estas personas y que dicen, sí, en realidad me parece bien, es que Claro. los niños por último O sea, tengo son a alguien que los opiniones, quiera. Digamos. solamente opiniones. O sea, un argumento bien feble. Claro. Y claro, y yo he leído, me he preocupado del tema, hay argumentos en pro y en contra, pero argumento, aquí no se está argumentando, aquí se está dando opiniones y aún así yo sigo pensando que es una aberración lo que se está haciendo en ese sentido. Yo entiendo a los homosexuales y lesbianas, lo entiendo muy bien, pero es un deseo personal, o sea, lo personal es prima sobre lo que realmente beneficia al niño. Y ahí fíjate que volvemos a una cosa que hablamos hace mucho tiempo atrás, a que tú me encajonaste ahí, entre el Sename, y cuál era la cosa que yo proponía. Dije, el Sename no, te dije yo. Y tú me pusiste otra cosa y dije, tampoco. Eso, que justamente la adopción, ninguna de las dos, te dije. Aquí me parece muy importante preparar y capacitar muy bien hogares que puedan acoger a estos niños y que además lo estemos haciendo una supervisión, digamos, con especialistas en la materia, psicólogos infantiles, médicos, pediatras, qué sé yo, etcétera. Y eso sí funciona porque el niño se siente en un hogar.
¿cierto? En las instituciones no funciona, eso lo hemos dicho urbi et orbi y lo sigo manifestando. Y hoy día, gracias a Dios, si tú empiezas a leer el Mercurio, la Tercera, etcétera, hay justamente una preocupación recién ahora de los hogares, ¿cierto? De los hogares que tengan justamente los menores, lo tengan los hogares y no lo tenga el Sename. Y tú dijiste otra cosa, como que se manifiesta, ¿cierto? Como que se maneja muchísimo dinero. Sí, claro. ¿Ah? Que no tiene lamentablemente una eficacia. Y entonces eso se podría distribuir mucho mejor en hogares donde, insisto mucho, significa una preparación a largo plazo, donde, ¿cierto? Si tú dices, no, yo estoy dispuesto a aceptar, ¿cierto? Un niño bla, bla, conforme, pero te vamos a supervisar, vamos a ver cuáles son la formación que tú tienes, competencias parentales, te la vamos a medir, te vamos a ayudar, y eso va a funcionar mucho mejor, pues. Si de hecho han ido desapareciendo todas estas instituciones públicas en el mundo, que era el orfanatorio famoso, pues, y los orfanatos se han ido terminando, porque esa cosa ha demostrado que no sirve. Entonces, en ese punto de vista, yo sigo insistiendo a que los argumentos que yo veo a favor, para mí no son argumentos que es del todo válidos. Están basados en una opinión, por ejemplo, en las investigaciones que he observado, están con sesgo, ¿vale? Decir, las personas están haciendo la investigación, hacen las preguntas y las cosas de tal manera que la respuesta sea adecuada. La segunda cosa, que nos hacen realmente investigación en profundidad. ¿Qué pasa con su verdadera identidad? No hay test aplicado ni entrevista aplicada en profundidad, sino que solamente la apariencia. Y la apariencia, todos nos adaptamos, por supuesto. Nosotros nos adaptamos aquí, y perdone mal ejemplo que voy a dar, en la época de la Unidad Popular. Nos adaptamos, sí, funcionamos, sí, pero ¿de qué manera funcionamos? ¿Y qué nos pasó? Unos niveles de angustia, cosas tremendas. Uno dice, no, pero Chile funcionó, inclusive fue mejor. ¿De qué? No, entonces, no, ahí te dicen, no, si estos niños también. No es así. El país no y tampoco funcionó. se ha medido en el largo plazo, que pasen 20, 30 años más esos jóvenes que no han tenido una buena identificación con lo masculino y lo femenino. Eso tiene que ver con el proyecto país. Desafortunadamente hoy día hay fuerzas, que generalmente son fuerzas políticas, partidarias, que frente a los grandes desafíos no están haciendo lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo creo que el proyecto país es tremendamente importante. Saber lo que queremos nosotros Sí, pues. de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Muy Eso bien, a largo súper- plazo. Eso es importantísimo. Japón tiene una proyección para los próximos 50 años ya definida y Qué muy bueno clara eso. en todas las áreas. Muy Nosotros bueno nunca nos hemos sentado como país a discutir qué queremos para nosotros. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que asumir? Que los desafíos son gigantescos. Piensa tú que el año 2050, mañana, Sí, prácticamente. vamos a ser cerca de 11.000 millones de habitantes en nuestro planeta. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo vamos a manejar nosotros el tema del envejecimiento de la población? Riesgos, por ejemplo, enfermedades que pueden convertirse en pandemias. Hay todas estas, no las digo yo, las dice la OMS. Claro, Todas estas enfermedades son riesgos globales. Nosotros tenemos los hospitales en este minuto saturados hoy día. Imagínate con una pandemia. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Vamos a seguir siendo un país reactivo a todo? Es nuestra costumbre. ¿A todo? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Porque si la mayoría dice, nos gusta este tipo de sociedad reactiva porque nos hace más humanos, perfecto, lo asumimos como una definición. Pero yo estoy seguro que ese tipo de definiciones, o si seguimos nosotros en este camino...